El sol apenas se había ocultado el viernes, y el silencio que cayó sobre Jerusalén era diferente a cualquier otro que esa ciudad hubiera experimentado. El cuerpo de Jesús acababa de ser puesto apresuradamente en el sepulcro de José de Arimatea porque el tiempo se agotaba y el reposo obligatorio del sábado estaba comenzando. Pero mientras la mayoría de la gente se recogía para cumplir la ley, el ambiente tras bambalinas del poder era de puro pánico. Los líderes religiosos, aquellos que habían pasado semanas tramando la muerte del carpintero de Nazaret, no podían relajarse. Habían conseguido lo que querían, el hombre estaba muerto y enterrado, pero una frase específica que Jesús había dicho no se les quitaba de la cabeza. Al día siguiente, que era sábado, los principales sacerdotes y los fariseos hicieron una excepción en su rigidez religiosa y fueron a Pilato con una urgencia que rayaba en la desesperación. No estaban allí para hablar de rituales, sino para intentar contener lo que creían ser un fraude potencial. Le dijeron a Pilato que recordaban que aquel engañador, como ellos lo llamaban, había dicho mientras aún vivía que, después de 3 días, resucitaría. Su preocupación era práctica. Si los discípulos robaban el cuerpo y le decían al pueblo que él había vuelto a la vida, el último error sería peor que el primero. Confirma si ya estás suscrito a este canal para seguir aprendiendo con historias bíblicas como esta. La tensión en Jerusalén aquel sábado era casi palpable. Por un lado, las puertas de las casas estaban cerradas con llave. Los discípulos, hombres que habían dejado todo para seguir a Jesús, estaban escondidos, tomados por el miedo de que los próximos objetivos fueran ellos. No había planes de revuelta, no había conspiración para robar ningún cuerpo. Lo que había era un luto pesado, y el silencio de quien había visto a su maestro ser ejecutado de forma brutal. Por otro lado, el sistema político y religioso estaba en alerta máxima. Pilato, ya irritado con toda la situación y queriendo librarse de cualquier otro problema proveniente de los judíos, dio una respuesta corta y directa a los sacerdotes. Ustedes tienen una guardia, vayan y protejan el sepulcro como mejor les parezca. Y fue exactamente eso lo que hicieron. No solo colocaron soldados romanos para vigilar la entrada de la cueva, sino que sellaron la piedra. Este sello no era solo una marca física, era una advertencia de que cualquiera que intentara mover aquella roca estaría desafiando directamente el poder de Roma, un crimen punible con la muerte. El sábado, que debería ser un día de descanso y paz, se convirtió en el escenario de una operación de seguridad máxima alrededor de un cadáver. Mientras los guardias se posicionaban ante el frío sepulcro, la ciudad seguía el protocolo del descanso. Las mujeres que seguían a Jesús, que habían observado de lejos dónde había sido colocado el cuerpo, estaban en sus casas preparando especias y ungüentos, pero respetando el mandamiento del sábado. Había una expectativa silenciosa y dolorosa. Nadie esperaba lo que estaba por venir. El relato bíblico no describe ángeles descendiendo en ese momento o luces saliendo de la tumba durante el sábado. Lo que el texto nos entrega es el peso de la espera y la ironía de ver a los enemigos de Jesús tomando sus palabras sobre la resurrección más en serio que los propios amigos. Los sacerdotes estaban tan aterrorizados con la posibilidad de que la profecía se cumpliera que movilizaron al ejército para garantizar que la muerte fuera el fin de la historia. El sábado transcurrió así, con una piedra enorme bloqueando la entrada, soldados armados vigilando el silencio y un sello imperial garantizando que nada saldría de allí. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de confiar en lo que fue dicho incluso en los momentos de mayor silencio, comenta, yo confío. Lo que nadie esperaba era que ningún sello humano, ninguna guardia romana y ninguna piedra de toneladas podrían contener lo que estaba determinado a suceder. El sábado fue el día en que el mundo se detuvo, pero fue también el día en que el miedo de los hombres intentó, sin éxito, cercar la voluntad de Dios. Cuando el sábado terminó y el primer día de la semana comenzó a surgir, toda aquella seguridad montada por los líderes religiosos se volvería irrelevante ante el evento que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. El registro bíblico deja claro que los esfuerzos humanos para impedir el plan divino fueron inútiles. Los guardias estaban allí, el sello estaba allí, pero nada de eso fue suficiente cuando el tiempo determinado se cumplió. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso, deja un comentario diciendo, yo vi hasta aquí, para que pueda conocerte y saber a quienes realmente les gustan las historias de este canal.
No olvides dejar tu like y compartir este video con alguien que necesita entender la profundidad de los acontecimientos que rodearon aquel sábado del 33 de Pentecristo en Jerusalén. Mientras el silencio del sábado envolvía la ciudad, el miedo no permitía que los líderes religiosos descansaran. Se acordaron de algo que los propios discípulos aún no parecían haber comprendido plenamente, la promesa de que, después de 3 días, Él resurgiría. Tomados por esta preocupación, fueron a buscar a Pilato, explicando que temían que los seguidores de Jesús robaran el cuerpo para fingir una resurrección. Pilato, queriendo poner un punto final a aquel tumulto, dio la orden: «Ustedes tienen una guardia, vayan y hagan el sepulcro lo más seguro que puedan». Fueron al jardín, sellaron la enorme piedra y posicionaron soldados romanos para vigilar la entrada. Creían que, con el sello de Roma y la fuerza de las espadas, podrían mantener la muerte bajo control y garantizar que aquella historia terminara allí, en aquel jardín silencioso. Confirma si ya estás suscrito a este canal para seguir aprendiendo con historias bíblicas como esta. Pero lo que sucedió al inicio del primer día de la semana no estaba en el guión de ningún soldado o gobernante. Muy temprano, cuando el sol apenas comenzaba a surgir, hubo un gran terremoto. Un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra que bloqueaba la entrada y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, hombres entrenados para enfrentar ejércitos, quedaron paralizados de pavor, y cayeron como si estuvieran muertos. Al mismo tiempo, María Magdalena y otras mujeres caminaban hacia el sepulcro, cargando aromas para ungir el cuerpo, preocupadas solo por quién les removería la pesada piedra. Al llegar, vieron el sepulcro abierto. El ángel las miró y dijo las palabras que resuenan hasta hoy: «No teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como había dicho». Si esta historia te hizo reflexionar, comenta «Yo confío». Tomadas por una mezcla de miedo y mucha alegría, corrieron a contarles a los discípulos. Pedro y Juan, al escuchar la noticia, corrieron desesperadamente hasta el jardín. Juan llegó primero, pero Pedro, con su manera impulsiva, entró directo al sepulcro. No encontraron un cuerpo, sino las sábanas de lino caídas y el sudario que cubría la cabeza de Jesús doblado aparte, en un lugar separado. No había señales de robo o confusión, sino de un orden divino. Jesús apareció primero a María Magdalena, quien en medio de las lágrimas solo lo reconoció cuando él pronunció su nombre. Más tarde, él atravesó puertas cerradas para presentarse a sus discípulos, que estaban escondidos por miedo a las autoridades. Les mostró las marcas en sus manos y en su costado, probando que no era un fantasma, sino el propio Maestro que había vencido lo que nadie jamás venció. Aquellos hombres, que antes estaban acorralados y sin esperanza, fueron transformados por ese encuentro real, recibiendo la misión de llevar este hecho a todas las naciones, exactamente como estaba escrito que debía suceder. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo «Yo vi hasta aquí», para que pueda conocerte y saber a quienes realmente les gustan las historias de este canal. Aprovecha para dejar tu like y compartir este video con alguien que necesita un mensaje de esperanza hoy. David no tuvo tiempo de calzarse las sandalias. El aviso llegó como un golpe seco. Su propio hijo, Absalón, había conquistado el corazón del pueblo por medio de promesas y ahora marchaba con un ejército para tomar el trono en Jerusalén. El hombre que un día derribó gigantes ahora huía como un exiliado, subiendo la ladera del Monte de los Olivos. No escondía el rostro por vergüenza del enemigo, sino por un dolor que ninguna espada podría causar. A su alrededor, cientos de hombres y mujeres lloraban en voz alta, viendo al rey que tanto admiraban ser humillado por su propia estirpe. David caminaba con la cabeza cubierta y los pies descalzos, sintiendo cada piedra del camino como un recordatorio de que la traición no venía de un extranjero, sino de dentro de su propia casa. Él sabía que aquella fuga era el precio amargo de fallas del pasado que ahora cobraban su tributo. Confirma si ya estás suscrito a este canal para seguir aprendiendo con historias bíblicas como esta. Mientras el grupo avanzaba por el desierto, la noticia empeoró. Ahitofel, el consejero más brillante del reino, el hombre en quien David confiaba sus secretos más profundos, se había pasado al lado de Absalón. El rey sintió el peso del aislamiento absoluto. En el camino, un hombre llamado Simei surgió en lo alto de una colina, acompañando el cortejo de lejos, arrojando piedras y lanzando polvo contra el rey. Él gritaba maldiciones,
llamando a David asesino y diciendo que Dios le estaba devolviendo el doble de todo el mal que él había hecho. Los soldados de David, furiosos, pidieron permiso para subir y cortarle la cabeza a aquel hombre, pero David los detuvo. Con la voz cargada de una aceptación dolorosa, dijo que, si el propio hijo buscaba su muerte, la ofensa de un extraño era lo de menos. Él prefirió dejar que el hombre gritara, esperando que Dios viera su aflicción y transformara aquella maldición en misericordia en el futuro. Absalón entró en Jerusalén con la arrogancia de quien ya se sentía dueño del mundo. Siguiendo el consejo de Ahitofel, cometió un acto de crueldad pública, armó una tienda en la azotea del palacio y se acostó con las concubinas de su padre delante de todo Israel. Era una declaración de que el reinado de David estaba muerto. Pero la guerra final aún necesitaba ser decidida en el campo de batalla. Los dos ejércitos se encontraron en el bosque de Efraín, un terreno denso, lleno de pantanos y árboles cerrados. Antes de que comenzara el primer enfrentamiento, David se apostó a la puerta de la ciudad y dio una orden específica a sus generales. Traten al joven Absalón con dulzura, por amor a mí. Aún siendo casado para morir, el corazón del padre hablaba más alto que el instinto del guerrero. Si esta historia te hizo reflexionar, comenta yo confío. La batalla fue feroz, pero el bosque se mostró más mortal que las espadas, engullendo a miles de soldados de Absalón que se perdieron en el caos. El propio príncipe, cabalgando en su mula, intentó huir a gran velocidad bajo las ramas bajas de un gran roble. Sus cabellos largos, que eran su marca de vanidad, quedaron atrapados en las ramas resistentes. La mula continuó corriendo, y Absalón quedó allí, colgando entre el cielo y la tierra, indefenso. Un soldado vio la escena y corrió a avisar a Joab, el comandante de David. Joab no dudó. Ignoró el pedido desesperado del rey por la vida de su hijo, y con sus propias manos clavó 3 dardos en el pecho de Absalón, mientras él aún luchaba por soltarse del árbol. David estaba sentado entre las puertas de la ciudad, esperando noticias. Cuando los mensajeros llegaron, su primera pregunta no fue sobre la victoria militar, sino sobre el muchacho. Al saber de la muerte de su hijo, el rey se retiró a una sala alta, sollozando de una forma que todos podían escuchar. Él gritaba el nombre de Absalón, deseando haber muerto en el lugar de aquel que intentó matarlo. La victoria de aquel día fue cubierta por un silencio pesado, transformando la alegría del ejército en un luto profundo, mostrando que, en una guerra de familia, nadie sale realmente vencedor. Si viste hasta aquí, es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, yo vi hasta aquí, para que pueda conocerte y saber a quienes realmente les gustan las historias de este canal. Aprovecha para dejar tu like y compartir este video con alguien que necesita un mensaje de esperanza hoy. La noche estaba cálida en Jerusalén y el rey no podía dormir. David caminaba por la azotea del palacio, intentando encontrar un poco de aire fresco, cuando sus ojos se detuvieron en algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Allá abajo, vio a una mujer bañándose. El texto bíblico es claro al decir que ella era muy hermosa. En aquel momento, David no era el guerrero que enfrentó gigantes o el rey que unificó naciones. Era solo un hombre ante un deseo que él mismo permitió crecer. En lugar de desviar la mirada, mandó preguntar quién era ella. La respuesta que recibió fue una advertencia silenciosa que él eligió ignorar. Aquella era Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urías, elitita. Urías no era un desconocido, era uno de sus soldados más leales, un hombre que estaba en ese exacto momento en el campo de batalla, arriesgando la vida por el trono de David. Aún sabiendo a quién pertenecía, el rey la mandó llamar. Lo que sucedió aquella noche entre 4 paredes fue el inicio de una sucesión de errores que ningún ejército podría borrar. Confirma si ya estás suscrito a este canal para seguir aprendiendo con historias bíblicas como esta. Algún tiempo después, un mensaje corto y devastador llegó al palacio. Estoy embarazada. David, que debería ser el guardián de la ley y la justicia, ahora se veía atrapado en una trampa que él mismo había montado. El miedo a la exposición y al juicio tomó el lugar de la paz. Su solución inmediata no fue el arrepentimiento, sino el intento de encubrir el error. Mandó llamar a Urías de la guerra, fingiendo querer noticias del combate, solo para ordenar que el soldado fuera a casa a descansar con su esposa. David quería que todos pensaran que el hijo era de Urías, pero Urías era un hombre de una honra que el propio rey parecía haber olvidado. Se negó a disfrutar del confort de su casa, mientras sus compañeros de armas estaban durmiendo en tiendas en el campo de batalla.
Él durmió a la puerta del palacio. David intentó una segunda vez, emborrachó al hombre para ver si perdía el juicio, pero ni la bebida quebró la integridad de Urías. La desesperación de David entonces se transformó en algo sombrío. Si no conseguía engañar a Urías, tendría que eliminarlo. El rey escribió una carta para el comandante del ejército, Joab, y la entregó en las manos del propio Urías. Sin saberlo, el soldado cargaba su propia sentencia de muerte. La orden era cruel: coloquen a Urías al frente de la batalla más pesada y retrocedan para que sea herido y muera. Y así fue hecho. Urías cayó cumpliendo su deber, y David creyó que su secreto estaba finalmente enterrado. Pero lo que David hizo fue malo a los ojos del Señor, y el silencio de Dios no significaba olvido. El profeta Natán fue enviado al palacio para confrontar al rey. Natán no usó acusaciones directas al principio, contó una historia sobre un hombre rico que tenía muchas ovejas y un hombre pobre que tenía solo una corderita de mascota, a la cual amaba como a una hija. Cuando un viajero llegó, el rico, por egoísmo, no quiso usar sus propias ovejas, sino que tomó la única corderita del pobre para servir al invitado. David, al escuchar aquello, se enfureció con la injusticia y declaró que el hombre que hizo tal cosa merecía la muerte. Fue en ese momento que el profeta miró fijamente al rey y dijo las palabras que resonarían por el resto de la historia: «Ese hombre eres tú». El peso de aquellas palabras derribó la máscara de David. Él no dio excusas, no intentó justificar sus actos y ni usó su poder para silenciar al profeta. Él apenas admitió lo que estaba escondido en su alma: «He pecado contra el Señor». El perdón llegó, pero las consecuencias fueron implacables. La criatura que nació de aquella unión enfermó gravemente. David ayunó, lloró y se postró en el suelo por 7 días y 7 noches, implorando por la vida de su hijo, sintiendo en carne propia el precio de su elección. Si esta historia te hizo reflexionar, comenta «Yo confío». Al 7º día, el niño murió. Los siervos de David temían darle la noticia, temiendo que él hiciera algo contra su propia vida, pero cuando él se dio cuenta de lo que había sucedido, se levantó, se lavó, se cambió de ropa y adoró a Dios. Él entendió que el juicio de Dios era justo y que no podía cambiar el pasado. David siguió adelante, pero la paz nunca más fue la misma en su casa. Como el profeta había advertido, la violencia y la traición brotaron de dentro de su propia familia, trayendo dolor y división que lo acompañaron hasta la vejez. Él aprendió, de la manera más dura posible, que ningún secreto está oculto a los ojos del Creador, y que la posición de rey no lo hacía inmune a las leyes divinas. Aun siendo un hombre que amaba a Dios, David tuvo que cargar las marcas de sus decisiones, mostrando que el arrepentimiento trae el perdón, pero no borra las semillas que fueron plantadas. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo «Yo vi hasta aquí», para que pueda conocerte y saber a quienes realmente les gustan las historias de este canal. Aprovecha para dejar tu like y compartir este video con alguien que necesita un mensaje de esperanza hoy. El sonido de las monedas de plata golpeando el suelo de piedra del templo fue seco y frío, exactamente como el corazón de los sacerdotes que Judas intentaba convencer. Él estaba desesperado. La culpa ya no era un pensamiento distante, sino un peso físico que parecía aplastar sus pulmones. Miró a aquellos hombres, esperando alguna forma de perdón o una manera de deshacer lo que había hecho, pero recibió solo desprecio. Para ellos, Judas era solo una herramienta que ya no tenía más utilidad. Salió de allí corriendo, con las manos vacías y la mente perturbada, vagando por las calles de Jerusalén mientras el sol comenzaba a iluminar el horror de su decisión. Jesús estaba siendo llevado a la muerte, y Judas sabía que la sangre de él estaba en sus manos. Confirma si ya estás suscrito a este canal para seguir aprendiendo con historias bíblicas como esta. Llegó a un lugar aislado, lejos de las miradas de la multitud que ahora gritaba por condena. El silencio de aquel campo era sofocante. Sin encontrar una salida para el remordimiento y sin buscar el arrepentimiento que trae vida, Judas eligió el final más amargo. Él se quitó la vida, dejando que su cuerpo se convirtiera en una señal trágica de una elección equivocada. Mientras tanto, en el templo, los sacerdotes recogían las monedas arrojadas. Sabían que aquel dinero estaba sucio y no podían mezclarlo con las ofrendas sagradas porque era precio de sangre. Después de discutir, decidieron usar las 30 monedas para comprar el campo de un alfarero para enterrar extranjeros, transformando el pago de la traición en un lugar de muerte. Si esta historia te hizo reflexionar, comenta «Yo confío». Aquel pedazo de tierra pasó a ser llamado campo de sangre,
una marca real de uno de los momentos más sombríos que aquella ciudad ya vio. Judas murió solo, consumido por su propia falla, mientras el plan de Dios seguía adelante, incluso en medio de la oscuridad de aquella mañana. Lo que comenzó con un beso en el jardín, terminó con un campo comprado con el valor de una vida, mostrando que la codicia y la desesperación pueden cegar al hombre para la misericordia que estaba justo delante de sus ojos. Si viste hasta aquí, es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, yo vi hasta aquí, para que pueda conocerte y saber a quienes realmente les gustan las historias de este canal. Aprovecha para dejar tu like y compartir este video con alguien que necesita un mensaje de esperanza hoy. David ya no era aquel joven que derribaba gigantes con una piedra. El rey ahora era un hombre marcado por el tiempo y por las consecuencias de sus propias elecciones. El palacio, antes lleno de cánticos, estaba sumido en un silencio pesado. Su hijo, Absalón, no tenía prisa. Él pasaba los días en la puerta de la ciudad, conquistando al pueblo con apretones de manos y promesas de una justicia que él decía que el rey ya no entregaba. David veía todo esto, pero el peso de lo que sucedió con Betsabé y la muerte de su primer hijo con ella parecían haberle quitado su reacción. Cuando la noticia final llegó de que Absalón se había coronado rey en Hebrón y marchaba hacia Jerusalén, David tomó una decisión que nadie esperaba. No se puso la armadura, no convocó a los generales para un asedio. Él dijo a sus siervos, levántense, vamos a huir. El hombre que nunca retrocedió ante ejércitos extranjeros estaba ahora huyendo de su propio hijo. El camino de la fuga fue una de las escenas más tristes de la historia de Israel. David salió de Jerusalén descalzo, con la cabeza cubierta en señal de luto, subiendo el monte de los olivos, mientras lloraba abiertamente. El pueblo que lo seguía hacía lo mismo, cubriéndose el rostro y lamentándose. La humillación era total y el dolor de un padre traicionado era visible en cada lágrima que caía en el polvo del camino. Si ya sentiste el dolor de ser decepcionado por quien más amaste, comenta ahora Dios, cura las heridas de mi alma, para que este mensaje alcance otros corazones heridos. En medio de aquella agonía, vino el golpe más duro, Ahitofel, el hombre que daba los mejores consejos al rey, aquel que era como un brazo derecho y confidente, había traicionado a David para apoyar la rebelión de Absalón. La traición de un amigo duele mucho más que la lanza de un enemigo en el campo de batalla. Mientras la comitiva de David avanzaba con dificultad, un hombre de la familia de Saúl, llamado Simei, comenzó a correr por las laderas de los montes, arrojando piedras al rey y a sus soldados. Él gritaba maldiciones, llamando a David asesino, y diciendo que Dios finalmente estaba cobrando la sangre de la casa de Saúl. Los generales de David, furiosos, querían atravesar a Simei con una lanza en ese mismo instante, pero el rey los detuvo. Él aceptó las piedras y los insultos con una resignación profunda. Dijo que, si su propio hijo buscaba quitarle la vida, cuanto más aquel hombre tenía el derecho de maldecirlo. David no buscó venganza, él buscó la misericordia de Dios, entregando su dignidad y su trono en las manos de aquel que conoce la verdad de cada corazón. Él siguió adelante, rodeado de polvo e insultos, pero manteniendo la fe de que el Señor aún no había terminado su historia. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, yo vi hasta aquí, para que pueda conocerte y saber a quienes realmente les gustan las historias de este canal. Aprovecha para dejar tu like y compartir este video con alguien que necesita un mensaje de esperanza hoy. El perdón de Dios había llegado para David, pero las paredes del palacio en Jerusalén parecían ahora más frías y silenciosas. El rey, que antes era visto como un héroe invencible, cargaba en los ojos una tristeza que nadie conseguía ignorar. Él sabía que, aunque su vida hubiera sido perdonada después del error con Betsabé, la profecía de Natán sobre la espada que jamás dejaría su casa estaba apenas comenzando a cumplirse. La tensión no venía de ejércitos extranjeros, sino de dentro de su propia familia, donde el resentimiento crecía como una hierba venenosa entre sus hijos. Su primogénito, Amnón, estaba languideciendo, pero no era una enfermedad común. Él estaba consumido por un deseo sombrío y enfermizo por su media hermana, Tamar. David percibía que algo estaba mal, pero el peso de su propia falla parecía haberle quitado su fuerza para confrontar a sus hijos. Estaba sumergido en un silencio que permitía que el mal creciera en los pasillos de su propia casa. Si sientes que tu pasado a veces intenta silenciar tu voz y quitarte tu autoridad, comenta Dios, restaura mi casa, para fortalecer tu corazón ahora mismo.
Amnón, siguiendo el consejo de un amigo astuto y perverso, montó una trampa. Fingió estar enfermo y pidió que el rey enviara a Tamar para preparar comida delante de sus ojos. David, actuando como un padre que solo quería el bien de su hijo, cayó en la trampa sin desconfiar de nada. Cuando Tamar llegó al cuarto, lo que debería ser un gesto de cuidado familiar se transformó en un crimen brutal. Ella imploró, gritó que aquello sería una locura y una vergüenza que ninguno de ellos conseguiría borrar, pero Amnón, dominado por un egoísmo que no aceptaba el no, la forzó. El texto bíblico revela algo aún más cruel. Justo después del acto, el odio que él sintió por ella fue mayor que el deseo que sentía antes. Él la expulsó a gritos, mandando que el siervo cerrara la puerta, como si ella fuera la culpable. Tamar salió de allí con las vestiduras rasgadas y ceniza en la cabeza, un retrato vivo de la destrucción provocada por la falta de límites y por la omisión. Cuando David lo supo, se enfureció, pero la Biblia no registra ninguna punición. Él no castigó a su hijo, quizás porque, al mirar el pecado de Amnón, él veía el reflejo de su propio crimen, y esa parálisis del rey dio inicio a una tragedia aún mayor. Absalón, hermano de sangre de Tamar, la acogió en su casa y guardó un odio frío y silencioso por 2 años enteros. Esperó el momento en que la guardia de todos estuviera baja. Durante una fiesta de trasquilado de ovejas, Absalón invitó a todos los hijos del rey y, cuando Amnón estaba relajado por el vino, dio la orden a sus siervos de matarlo. El banquete de fiesta se convirtió en un escenario de sangre y pánico. La noticia llegó a oídos de David de forma distorsionada, diciendo que todos sus hijos habían sido asesinados, y el rey se lanzó al suelo en desesperación absoluta. Cuando la verdad apareció y él vio que solo Amnón estaba muerto, el dolor no disminuyó. Él percibió que su familia se estaba desmoronando exactamente como Dios había dicho. Absalón huyó al exilio, dejando a David en un luto constante, dividido entre la añoranza del hijo que partió y la decepción con el hijo que se convirtió en un asesino. El caos doméstico era el precio visible de una serie de elecciones que comenzaron en el techo del palacio y ahora amenazaban el propio trono de Israel. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, yo vi hasta aquí, para que pueda conocerte y saber a quienes realmente les gustan las historias de este canal. Si esta historia tocó tu corazón y quieres seguir acompañando estos relatos bíblicos reales, deja tu like y comparte este video. Tu interacción ayuda a llevar la palabra a más personas. El frío de aquella noche en Jerusalén calaba hasta los huesos, pero para Pedro, el escalofrío que venía de dentro era mucho peor. Él estaba allí, de pie, cerca de la hoguera encendida por los guardias y siervos del sumo sacerdote, intentando mezclarse, intentando ser solo una sombra más en el patio. Cada vez que las llamas subían, su rostro era revelado por un instante, y el corazón le latía tan fuerte que él creía que todos podían oírlo. Había prometido morir por su maestro, pero ahora, rodeado de rostros hostiles y bajo el peso de un silencio sofocante, aquella promesa parecía algo dicho por otra persona, en un tiempo que ya no existía. Una joven, una de las criadas que vigilaba la puerta, dio un paso adelante. Ella no lo miró con duda, sino con una certeza que cortaba el aire. Señaló con el dedo y dijo en voz alta para quien quisiera oír, «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». El mundo pareció detenerse para Pedro. Sintió la mirada de todos alrededor de la hoguera quemando su piel. La presión era física, un apretón en el pecho que le quitaba el aliento y nublaba el juicio. Sin pensar, movido por un miedo puro y desesperado de ser el próximo en ser arrestado y arrastrado al juicio, dejó escapar la primera mentira. «No sé de qué hablas». Si sientes el peso de esta falla humana y alguna vez sentiste miedo de asumir tu fe en un momento difícil, comenta ahora, «Señor, perdóname por las veces en que me escondí». Él intentó alejarse de allí, yendo en dirección a la puerta, buscando la oscuridad para esconderse de sí mismo y de aquella acusación. Pero el cerco se estaba cerrando de una forma que él no podía controlar. Otra mujer lo vio, y sin ninguna vacilación, dijo a los que estaban cerca, «Este hombre también estaba con Jesús, el Nazareno». Esta vez, el miedo de Pedro se transformó en un pánico ciego. Él no solo mintió, él juró. Puso el peso de un juramento sagrado sobre una falsedad absoluta, declarando con toda la fuerza que podía reunir, «Yo no conozco a ese hombre». El sudor frío le corría por el rostro, a pesar de la baja temperatura de la madrugada. Poco tiempo después,
Las personas que estaban allí se acercaron a él con una mirada aún más desconfiada. Habían notado algo que Pedro no podía disimular. «Con seguridad eres uno de ellos», dijeron. «Tu forma de hablar, tu acento, todo delata que eres de Galilea». La desesperación se apoderó de su mente. Pedro comenzó a maldecir y a jurar con vehemencia, gritando para que todos oyeran que él no tenía absolutamente ninguna conexión con aquel que estaba siendo humillado y juzgado dentro del palacio. En el exacto momento en que las palabras crueles y falsas salieron de su boca, el sonido de un gallo cantando cortó el silencio pesado de la madrugada. En aquel instante, Jesús, que estaba siendo conducido por los guardias, se volvió y miró directamente a Pedro. No fue una mirada de condena u odio, sino una mirada que atravesó su alma, trayendo de vuelta, como un rayo, cada palabra de la profecía que Pedro había ignorado horas antes. Él recordó nítidamente lo que Jesús había dicho en la mesa. «Antes que el gallo cante hoy, tú me negarás 3 veces». Pedro salió de allí a toda prisa, tropezando con su propia vergüenza y con el dolor de su cobardía. Se aisló en la oscuridad de la noche y lloró de forma desesperada. No fue un llanto común, fue un llanto amargo, el llanto de un hombre que descubrió que su propia fuerza era nada y que había fallado miserablemente con el único que lo había amado de verdad. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo, «Yo vi hasta aquí», para que pueda conocerte y saber a quienes realmente les gustan las historias de este canal. Si esta historia tocó tu corazón y te mostró la realidad de nuestras debilidades humanas ante Dios, no olvides dejar tu like y compartir con alguien que necesita entender que incluso en las mayores caídas, la mirada de Cristo aún nos encuentra. Tu interacción es lo que permite que estas narrativas bíblicas alcancen más vidas. Sansón sentía el olor del sudor y oía las risas de miles de filisteos que lo observaban como si fuera un animal de circo. Sus ojos, ahora vacíos y cicatrizados, no podían ver la multitud que lo insultaba en el templo de Dagón, pero él sentía la presión de la humillación en cada grito que venía de las galerías superiores. Fue llevado al centro del salón y colocado entre las 2 columnas principales que sostenían todo el peso de aquella enorme construcción. En aquel momento de cansancio extremo, él pidió al joven que lo guiaba de la mano que lo dejara tocar las columnas, alegando que necesitaba apoyarse en ellas. Con las manos callosas tanteando la piedra fría y sólida, Sansón hizo una última oración en silencio, clamando para que Dios se acordara de él y lo fortaleciera solo una vez más, para que pudiera vengarse por la pérdida de su visión. Si esta historia te hizo reflexionar, comenta «Yo confío». Él entonces abrazó las 2 columnas centrales con toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo y gritó para poder morir junto con sus enemigos. El sonido de la piedra partiéndose fue el último ruido que los 3000 hombres y mujeres en el templo oyeron antes de que el techo y las paredes se derrumbaran sobre todos. El impacto fue devastador, transformando el lugar de celebración en un escenario de destrucción total bajo toneladas de escombros. En aquel único instante, Sansón causó la muerte de más filisteos que en todos los años de su vida de combate. Sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron después para recoger su cuerpo entre las ruinas, llevándolo de vuelta para ser enterrado en el sepulcro de Manoá, su padre, sellando así el desenlace brutal y definitivo de la trayectoria del hombre que fue la fuerza y al mismo tiempo la fragilidad de Israel. Si viste hasta aquí es porque te gustó este caso. Deja un comentario diciendo «Yo vi hasta aquí» para que pueda conocerte y saber a quienes realmente les gustan las historias de este canal. Si esta narrativa te tocó, deja tu me gusta en el video y comparte con alguien que necesita conocer la fuerza que viene del arrepentimiento.